que bombear más sangre a los músculos cuando usted está en una situación de alerta que lo pueden matar. ¿De qué manera? Sistema nervioso simpático. Particularmente a través del sistema nervioso simpático. ¿De qué manera el estómago sabe que usted está en este momento comiendo un chocolate? ¿De qué manera sabe, no sé, los músculos que están en el ojo que deben contraerse para proteger el ojo del exceso de luz o de un golpe? ¿Ya? O sea, básicamente todo esto... Estímulo. Todo responde al sistema nervioso y endocrino, ¿ya? Por tanto, el sistema nervioso y el sistema endocrino son los sistemas de comunicación, regulación y control de todo el organismo en forma completa. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El sistema nervioso es un sistema de control extremadamente rápido. Es un sistema de comunicación muy rápido. En cambio, el sistema endocrino es un sistema de comunicación lento. De hecho, los organismos que no tienen sistema nervioso, ojo, y aquí aparece algo interesante, los organismos que no tienen sistema nervioso no significa que no tengan las mismas respuestas que un organismo con sistema nervioso. Simplemente que sus respuestas son más lentas. ¿A quién se le ocurre un organismo vivo que no tenga sistema nervioso? ¿Me gusta? Si tienen sistema nervioso. Un gusano. Si tienen sistema nervioso. Protozoo. Ya, algo más grande, multicelular. Celular. Un organismo que no tenga sistema nervioso. El oso acuático. Los ositos, sí tienen. ¿Tienen? Muy primitivo, pero tienen. Rígido. No sabía eso. Sí tienen. Sí, muy primitivo, pero tienen. ¿Medusa? No, esa sí tiene. El Jaime, ya. Eso que está ahí no tiene sistema nervioso. Y está vivo. Ah, jaja, las plantas. ¿Por eso de plástico? Las plantas. Las plantas no poseen sistema nervioso. Las plantas no poseen sistema nervioso. Y sin embargo responden igual al medio. De hecho, a comienzos de este año se publicó una investigación de una planta que aparentemente es capaz de ver. Y está acá en Chile. ¿Cuál? El boqui. ¿Cuál? El boqui, una enredadera. Ah, Brígido. no sé. No se sabe cómo logra procesar la información porque se encontraron las células por donde ve. Pero la planta no tiene sistema nervioso central. Lo que no se sabe es cómo procesa la información. Porque no es la primera vez de que se sospecha que las plantas ven. Hay organismos animales primitivos que tienen ojos muy primitivos, hechos principalmente de cristales minerales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿han visto los chitones? No sé si ubican los chitones, que son unos mariscos que se pegan en las rocas. No, pero... Si uno los mira por las orillitas, que parecen como un chanchito de tierra, pero de mar, ¿ya? Y son así grandecitos. Si uno los mira por las orillitas, uno ve unas pelotitas, unos puntitos que tienen por la orilla de la concha. Esos puntitos son ojos. Y son ojos hechos de cristal de mineral, particularmente de aragonito. ¿Ya? Bueno, se han encontrado óculos de este mismo tipo en algunas plantas, pero no había ninguna comprobación de que sirvieran realmente para que vieran. Hasta que empezaron a cachar que el boqui, particularmente esta planta, suele imitar a las plantas donde se enreda, porque es una enredadera. Para que no se la coman, entonces imita a la planta donde crece. Las hojas cambian de forma. Ahora, eso podía ser químicamente, podía detectar la estructura química, lo cual implica comunicación endocrina. ¿Sí? Que para allá no te quiero ir. Pero resulta que hicieron experimentos con la planta y la empezaron a enredar en árboles o en otras plantas que tenían hojas muy distintas a las suyas, pero, y siempre la planta, después de varios meses, imitaba la forma de las hojas de la planta donde estaba creciendo. Entonces dijeron, ya, esto es comunicación química. La planta logra sacar los químicos y logra a través de la química identificar la forma de las hojas donde se está creciendo. ¿Qué hicieron? La enredaron en una planta plástica. Y el boqui también imitó las hojas de la planta plástica, lo cual es imposible químicamente. La única manera es que reconozca la forma. Y la única forma de reconocer formas es viendo. Y para ir más allá en el experimento,
enredaron la mitad de la planta hacia arriba en una planta plástica y hacia abajo la taparon. Onda pusieron un cartón para que abajo no viera. La parte de abajo mantuvo las hojas normales del boqui y hacia arriba tomó la forma de las hojas del plástico. Así que las plantas no se observan. Profe, ¿y la planta carnívora? Esto es reciente, hija. No sabemos más de las publicaciones de este año. Es de este año. No sabemos más, no tenemos idea de más. Esto está recién. Las plantas carnívoras se alimentan, pero es una respuesta química principalmente sensorial. Ahora, ¿de qué manera, cómo procesa la sensación una planta? Porque yo tengo plantas carnívoras en mi casa, ¿ya? Las Venus atrapamóstecas, que son las típicas así. Tienen pelitos, ¿sí? Entonces, a todo el mundo le resulta muy lógico cuando le dicen, mira, esta planta tiene pelitos, cuando se para una mosca, los pelitos detectan la mosca y se cierran. Súper lógico para un animal, para alguien que tiene sistema nervioso. Porque el sistema nervioso transmite vibraciones. ¿Cómo chucha algo que no tiene sistema nervioso logra detectar las vibraciones de sus pelitos? A través de un sistema endocrino, que es lo que utilizan los seres que no tienen sistema nervioso. El sistema endocrino también es un sistema de comunicación, también regula el organismo y las respuestas del organismo en forma más lenta, utilizando sustancias químicas. Entonces la sustancia química tiene que viajar por el torrente e indicar, guacho, hay que cerrarse. La base de los vellos es sensible a las vibraciones, entonces libera un ácido y ese ácido genera contracción. Es nada más que químico. ¿Sí? Por tanto, el sistema endocrino es la forma más evolucionada de comunicación respecto al sistema nervioso, al sistema endocrino, perdón. El sistema nervioso permite este mismo tipo de respuestas, pero en forma extremadamente rápida. Por eso nosotros nos movemos, caminamos, los animales vuelan, los insectos vuelan, la serpiente te pica y se lanza, porque el sistema nervioso le permite tener respuestas rápidas. Las plantas también reaccionan al medio, pero lo hacen extremadamente lento. Tan lento que tienen fototropismo y apenas nos damos cuenta que la planta de a poquito se va girando hacia el sol. ¿Sí o no? ¿Cómo la giración? Y eso es una respuesta química. Es endocrina. La planta de a poquito va, por ejemplo, si hay un lado por donde le llega más calorcito y el otro lado por donde le llega más frío, empieza a responder hacia el calor. Eso es una respuesta química, no es nerviosa. Es lenta. Las respuestas endocrinas son lentas. Las respuestas nerviosas son extremadamente rápidas. ¿Sí? La ventaja, por tanto, que tiene tener un sistema nervioso es la respuesta rápida al ambiente. Genera señales físico-químicas, porque de hecho el sistema nervioso no deja de ser parcialmente químico. Normalmente nosotros entendemos que el sistema nervioso es eléctrico, y sí, es eléctrico, pero no por completo. Ya vamos a explicar eso. Permite integrar y controlar la actividad de todo, y el sistema nervioso tiene solo dos tipos de células, únicamente dos, neuronas y glías. Las neuronas, muy conocidas, todo el mundo ha escuchado hablar de las neuronas, ¿cierto? Las neuronas son la estructura a través de la cual el sistema nervioso funciona, ¿ya? Las neuronas se encargan de interactuar, generar redes, y esas redes son sus pensamientos. Sus ideas, su conocimiento, sus emociones son redes neuronales, son caminos. De hecho, esa es la manera en que se diseñan los computadores. ¿De qué manera hoy en día los programadores diseñan inteligencias artificiales? Estableciendo redes de programación. Programas que responden de una manera con cierta flexibilidad. Entonces, hay que entender que el cerebro es una máquina. ¿Ya? Así como el organismo es una máquina, el cerebro es una máquina. Y una máquina que funciona ¿de qué manera? Si yo le digo... 1,100, 0,1,100. Más sencillo. Cállate. Binario, ¿no? Mire, profe. Sí, A ver, cuando yo agarro una fórmula química es una fórmula matemática es una máquina, chicos. Una fórmula matemática es una máquina. ¿Ya?
cuando yo le digo, y después van a tener farmacología conmigo, así que desde ya les adelanto, por ejemplo, la famosa regla de 3 simple que le estaban viendo en matemáticas, ¿cierto? Sí. Pero esto yo lo meto ahora lo meto en fármacos y yo le digo que necesito la dosis de presentación farmacológica del fármaco, el volumen de presentación farmacológica del fármaco, la dosis indicada por el médico y el volumen que yo tengo que extraer es de X. Pero esto tiene unas normas. Esta máquina tiene normas. Esta máquina siempre funciona igual. Si yo intento hacerla funcionar de otra manera, no funciona. Siempre la dosis va a equivaler al volumen. Siempre lo de presentación farmacológica debe ir con presentación farmacológica. Si yo cambio de lugar estas cosas, la máquina deja de funcionar y funciona mal. El cerebro es exactamente igual. Las neuronas tienen un orden. Existen lo que se llaman redes, según el tipo de neurotransmisor, redes serotoninérgicas, redes dopaminérgicas, ahí voy a explicar esa frecuencia. Pero donde tengo, no sé, 600 neuronas, una detrásito de la otra, y esas 600 neuronas están formando una red específica, un caminito con ramificaciones, que se encarga siempre de responder específicamente a un tipo de, por ejemplo, idea. Por ejemplo, una red serotoninérgica responde a la excitación sexual. Cada vez que usted se calienta, su cerebro tiene una red específica. Y usted no usa otras, usa esas. Y que sea más, que sea menos, que sea con un fetiche o con un fetiche o algo que usted no se esperaba, son simplemente las ramificaciones de la misma red. Pero si usted lograra controlar esto y se le ocurriera intentar utilizar otra de las redes neuronales para hacer esto, no va a funcionar. Porque el cerebro es una máquina. Tiene redes. Ahora, si las neuronas son las que establecen las redes, los caminitos por donde se organiza el sistema, algo tiene que mantenerlas, hay que hacerle mantención. Algo tiene que alimentarlas, porque no son capaces de alimentarse por sí mismas. Algo tiene que protegerlas, algo tiene que aislarlas. Y eso, en concreto, son las glías. Las glías son células que se conocen mucho menos que las neuronas. Y las glías son quienes se encargan de nutrir, proteger y gestionar los desechos del sistema nervioso. Las neuronas por sí solas no son capaces de hacer mucho más que hacer actividad neuronal. Es todo lo que saben hacer. Son células muy unipotenciales, no saben hacer otra cosa. Están extremadamente especializadas. Tan especializadas que ni siquiera son capaces de alimentarse por sí mismas. Son como el genio. ¿Cachai? Es como tener al genio máximo. No sé, un Sheldon Cooper. El tipo es tan bueno en lo que hace y está tan obsesionado con lo que hace que no sabe cocinarse. Necesita que alguien lo lleve en el auto, le cocine la comida, le limpie las cosas. No es capaz de hacerlo por sí mismo, porque está demasiado hiperespecializado. ¿Sí? Con las neuronas ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿quiénes se encargan de eso? Las glías. Y ahora, díganme ustedes, por favor, Sheldon podría obtener tan buenos resultados. Todos cachan de qué estoy hablando, ¿cierto? Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Ah, ese es loquito, sí. Sí. Sheldon podría obtener tan buenos resultados si no tuviera a un Howard y toda su red de apoyo alrededor. Alguien que lo llevara al laboratorio, alguien que le cocine, alguien que le limpie las cosas o que le vaya a comprar cuando él no es capaz. Él sería capaz de producir sus tremendos resultados de física si no tuviera la red de apoyo alrededor. No podría sobrevivir. No podría sobrevivir, sería un inútil. Sería un absoluto inútil. Lo mismo pasa con las neuronas. Y esto significa, y aquí un dato importante, que la inteligencia no depende de las neuronas. La inteligencia depende del recuento glial a nivel cerebral. Mientras mejor sea tu sistema de soporte neurológico, es decir, glías, más eficientemente funcionan tus neuronas. Tus neuronas funcionan mejor. Y eso es lo que determina la inteligencia.
Y eso se ha comprobado haciendo estudios histopatológicos de los grandes genios de la historia que han donado su cerebro a la humanidad. Por ejemplo, Einstein donó su cerebro. Sí, tenía más. ¿Qué se descubrió? No se descubrió que tuviera un recuento mayor de neuronas por centímetro cuadrado, no, tenía más glías. Tenía más sistema de soporte, de alimentación y protección, no tenía más neuronas. Eisenhower, misma historia, también donó su cerebro. Entonces, es sumamente importante entender de que la inteligencia no tiene que ver con el número de neuronas, porque las neuronas de hecho las podemos perder y las perdemos efectivamente a través del desarrollo de nuestra vida. Nosotros establecemos redes en la infancia que dejan de ser útiles a medida que nosotros crecemos y aparece lo que se llama poda neuronal. Eso lo vamos a ver después en pediatría en el cuarto semestre. Las podas neuronales cortan redes que dejan de ser útiles. Usted nunca más va a, por ejemplo, depender de gatear para poder caminar o moverse. No va a olvidar cómo gatear, pero no va a depender de gatear para poder moverse. Como no va a usar esa red más, porque tiene redes más eficientes, que son las de caminar y de la deambulación y correr, entonces esa red hay que eliminarla y reutilizar esas neuronas. Eso se llaman podas neuronales, ¿sí? Y durante el proceso hay neuronas que se mueren, de hecho. Y eso no te hace menos inteligente. Las podas neuronales son normales, ocurren varias durante la infancia, ¿sí? Ahora, todo esto permite respuestas adaptativas al medio. Yo ya dije que el sistema nervioso, al ser un sistema de comunicación, nos permite responder rápidamente al medio, a cualquier cosa, ¿ya? El hecho de que, no sé, pues yo me acerque y de repente haga esto y genere una respuesta, y es una respuesta rápida, es una respuesta nerviosa, de protección. Una planta no es capaz de hacer eso. Como una planta no es capaz de hacer eso, se ve sometida a que nosotros la talemos, la arranquemos de la tierra. No tiene capacidad de defenderse rápido. Sus sistemas de defensa son lentos, porque son endocrinológicos. Son respuestas endocrinas, ¿ya? No es capaz de defenderse rápido. Y además, permite en los organismos más complejos, y ojo que no solamente nosotros, funciones mentales superiores o funciones cognitivas superiores. Vamos a entender, cuando hablemos del sistema nervioso, que no solo el ser humano desarrolló habilidades cognitivas, ¿ya? Dentro de las habilidades mentales, de lo que nosotros entendemos como la mente, ¿sí? Dentro de lo que nosotros entendemos como la mente, Sí, lo hice. que es un concepto construido a partir de las funciones En cerebrales, mi promedio. ¿Cuánto van a estar las emociones. Todos los animales tienen emociones. Ah, no. Eso hoy en día neurológicamente ya está comprobado, porque los animales tienen la estructura neurológica necesaria para tener emociones, que es el sistema límbico. Por tanto, tienen emociones. Está lo que se llama funciones ejecutivas, que es la capacidad de resolver problemas. No todos los animales tienen funciones ejecutivas. Solo los animales más complejos tienen funciones ejecutivas. Los simios tienen funciones ejecutivas. Perros, gatos, vacas, son animales complejos. Elefantes, en general los mamíferos superiores, algunos reptiles, no todos, tienen funciones ejecutivas. Funciones cognitivas. Las funciones cognitivas tienen que ver con el aprendizaje racional. No solo por repetición, sino que yo analizo y yo digo, esto si yo lo junto con esto funciona mejor. También se vuelven cada vez menos los animales que empiezan a tener funciones cognitivas. Además del ser humano, te vas a encontrar en general con casi todos los simios tienen funciones cognitivas. Los delfines, las ballenas, los elefantes, algunas aves, no todas. Al igual que pasa con los reptiles, algunos reptiles y algunas aves tienen funciones. En realidad en reptiles hay poquita experimentación y demostración de funciones cognitivas. Funciones ejecutivas sí, que son de resolver problemas, ¿cachai? Encontrar la manera de salir del laberinto. Eso se llama una función ejecutiva. Pero función cognitiva de si yo me paro y voy por aquí, un ser humano puede mirar un laberinto y sin haberlo recorrido nunca, mirarlo
y si le doy el tiempo suficiente para analizarlo en forma previa, lo puede recorrer sin equivocarse o equivocándose el mínimo. Eso es una función cognitiva. En cambio, un animal, la mayoría de ellos, ¿no? Hay algunos que tienen funciones cognitivas desarrolladas. Un animal, generalmente, lo puedo parar frente al laberinto. El animal puede ver el laberinto y va a dar lo mismo. Cuando yo lo meta al laberinto, igual va a tener que recorrerlo un montón de veces, equivocándose antes de encontrar la salida. Eso es una función ejecutiva. Es distinto. ¿Sí? Entonces, como les digo, se han comprobado funciones cognitivas en particularmente mamíferos superiores, ¿sí? Como simios, algunos cetáceos, algunas pocas aves y elefantes. ¿Ya? Ahora, el sistema nervioso se puede clasificar desde la perspectiva anatómica o funcional. Funcional nos referimos a cómo funciona. Desde la perspectiva anatómica, vamos a decir que solo hay dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ya? A nivel anatómico solo tenemos dos partes: sistema nervioso central y periférico, donde el sistema nervioso central es cerebro, médula, fin, se acabó. Sistema nervioso, o sea, en realidad encéfalo, todo lo que está en los ganglios, y médula, se acabó. Sistema nervioso periférico es todo lo que sale de la médula. ¿Ya? Pero a nivel funcional, la cosa se nos pone más compleja, porque a nivel funcional podemos decir que tenemos un sistema nervioso somático, es decir, de control voluntario y percepciones voluntarias, y eso incluye cosas tanto del cerebro, de la médula como del periférico, y sistema nervioso autónomo, es decir, redes neuronales que no tienen ninguna relación con nuestra conciencia, que nosotros no controlamos en absoluto, y que también habitan tanto cerebro, médula y sistema nervioso periférico. Entonces, las clasificaciones son distintas y pueden ser confusas. Necesito que entiendan esa parte fundamental. Y particularmente el sistema nervioso autónomo se subdivide. Este sistema nervioso que es autónomo, que se autorregula, tiene dos grandes partes, dos grandes grupos o dos grandes secciones, y una tercera que se descubrió hace como 10 años y se ha empezado a describir cada día más. Primero, sistema nervioso simpático y parasimpático. Sistema nervioso simpático y parasimpático son los grandes opuestos. Sistema nervioso simpático es el que prepara al organismo para la respuesta contra la lucha, contra la defensa, contra el ataque. ¿Ya? Prepara a responder ante el ambiente, para correr, defenderse, y por tanto pone en tensión los músculos, aumenta la función cardiovascular, disminuye la función digestiva, disminuye la función de eliminación, tanto urinaria como digestiva. El sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario: te adormece, te baja las revoluciones, relaja los músculos, enlentece la respiración, baja la presión, pero aumenta la digestión y la eliminación. ¿Ya? Existe un diagrama muy conocido que se utiliza en la medicina, que es el caduceo. ¿Han escuchado hablar del caduceo? Yo soy bueno con el causón. El caduceo Es como picotear, ¿no? es esto. El famoso símbolo de la medicina, que tiene dos serpientes entrelazadas alrededor. Eso se llama Se lo caduceo. vende, profe, se lo vende. Hago stickers. Estoy vendiendo stickers. Estoy vendiendo stickers a 200 pesos. Eso se llama caduceo. Era el símbolo de la medicina utilizado por el primer médico, el dios Esculapio, griego. Y curiosamente, este símbolo de la medicina tiene coherencia con el sistema nervioso. Tenemos representación del sistema nervioso central, una vara central, una esfera. Tenemos representación del sistema nervioso simpático y parasimpático como las dos serpientes que lo envuelven, porque de hecho el sistema nervioso simpático y parasimpático conforman redes que están alrededor de la médula en forma de ganglios, que son estos que están acá, los ganglios paravertebrales, ¿ya? Y las alitas se supone que representan como el aspecto espiritual, ¿ya? Porque finalmente la mente es la que interpreta la existencia o no del espíritu y la mente y todo lo demás. ¿Sí? Particularmente los griegos hablaban del logos
en concreto respecto a eso. Por tanto, el caduceo es una representación bien interesante del sistema nervioso. ¿Sí? Tiene coherencia con el sistema nervioso. Ahora, dijimos que las neuronas son el fundamento a través del cual el sistema nervioso funciona. Son las células fundamentales, actúan como unidad estructural y funcional del sistema y son capaces de producir y transmitir impulsos electroquímicos. Ahora, normalmente estos impulsos electroquímicos se mueven de una neurona a otra, pero la transmisión no es eléctrica. La transmisión solo es química, excepto en contados casos. Ya vamos a ir para allá. Ahí tenemos que hablar de sinapsis. Calma. Las neuronas generalmente son representadas de esta manera, ¿cierto? Tienen un cuerpo ramificado con una línea más alargada, que es lo que llamamos axón, y tienen sus propias ramificaciones. Pero esa es una forma de un tipo de neurona, no todas son así, ¿ya? Se pueden clasificar según también su función y la forma que tengan, la estructura. Algunas neuronas son capaces de actuar como microglándulas. En la práctica, realmente, todas las neuronas son microglándulas. A ver, volvamos un poquito atrás con respecto, para que me entiendan esto, con respecto al tema de los tejidos. Yo dije que los tejidos que secretan sustancias, esto fue al comienzo en biología básica, cuando hablamos de las 4 clasificaciones de tejidos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que habían 4 tipos de tejidos. Estaba el tejido epitelial, estaba el tejido conectivo, estaba el tejido nervioso y estaba el tejido muscular. Y no existían más. Todos eran derivaciones de lo mismo. ¿Sí? El sistema nervioso, en la realidad, es una especialización del tejido epitelial. Es un epitelio hiperespecializado, tan especializado que se transforma en un tipo de tejido. Porque solo los epitelios son capaces de secretar sustancias. Y ahí tiene coherencia cuando yo les decía, hace pocas clases, que en el sistema embriológico, que la piel y el sistema nervioso provenían de la misma capa embriológica. La piel proviene del ectodermo y el sistema nervioso también, porque ambas evolucionan a partir de células de epitelio, células que recubren, ¿ya? Y secretan cosas. ¿Qué cosas secretan las neuronas? Neurotransmisores. Los conectores, los verdaderos mensajes nerviosos. El verdadero mensaje nervioso no es eléctrico, es químico. Por eso usted puede tomar antidepresivos para tratar la depresión y no tenemos que estarle dando electroshock todo el tiempo. Si el sistema nervioso solo fuera eléctrico, exclusivamente eléctrico, entonces todo tratamiento tendría que ser eléctrico. Toda resolución del sistema nervioso tendría que ser eléctrico. Pero la realidad es que el electroshock hoy en día todavía se aplica, ya bajo protocolos muy distintos de lo que se aplicaban hace 20 años, 40 años atrás. Pero se restringe a situaciones extremadamente limitadas. Muy limitadas, casi en muy pocos casos. Sin embargo, usted puede utilizar elevadores del ánimo, antidepresivos, antipsicóticos, reguladores de la ansiedad, y todas esas cosas son químicas. Y es porque la actividad neurológica, en el fondo, es más química que eléctrica. Por tanto, resolvemos el problema de la perspectiva química. No le enchufamos unos cables ya. ¿Sí? Ahora, la neurona tiene una estructura ramificada donde vamos a subdividir y vamos a decir que tenemos un cuerpo, o también soma, del griego soma, que significa cuerpo. Por eso hablamos de sistema somático también. ¿Sí? El cuerpo tiene el núcleo y además tiene todo lo que corresponde al retículo endoplasmático rugoso, las vacuolas y todas esas porquerías que se encargan de sintetizar las moléculas, particularmente los neurotransmisores que se sintetizan aquí. Vamos a tener dendritas que vienen del griego dendros, que significa árbol, ¿ya? Algo que es dendroide, algo que tiene forma de árbol, o parecido a un árbol, por tanto las dendritas son ramitas, literalmente como de un árbol. Y el axón, del latín axis o eje. Estas son raíces que yo ya les he dicho anteriormente, solo que las estoy utilizando de otras maneras, que son las mismas. ¿Ya?
porque por supuesto es el eje. Axón viene del latín axis, es el eje de la neurona, que se encarga de transmitir. Son células extremadamente especializadas, muy especializadas, tan diferenciadas que no son capaces de hacer otra cosa que actividad neuronal, no saben hacer otra cosa, como ya les dije, ni siquiera son capaces de alimentarse por sí mismas, no se multiplican. La neurona no sufre mitosis cuando ya se alcanza la edad de maduración mínima, que es al nacer. La maduración neurológica se alcanza a los 24 años más o menos, entre los 22 y 24. La maduración cerebral. Pero la maduración neurológica mínima es a los 7 meses de gestación. En ese momento las neuronas ya no pueden transformarse en otra cosa ni multiplicarse más. Son las que hay. Profe, igual existen neuronas migratorias. Bueno, Ese es otro tema. Porque se sabe y se suele decir que una vez que te pierdes neuronas ya cagó, ¿cierto? Bueno, eso hoy en día se sabe que no es tan rígido. Precisamente en parte por lo que dice Lucas, porque hay neuronas que son capaces de cambiar de lugar cumpliendo otras funciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que el sistema nervioso funcionaba con redes? Bueno, si esta red tiene 600 neuronas y puede funcionar con 550, entonces 50 de esas pueden ir a ayudar a reparar la red que está dañada al otro lado. Entonces, no necesariamente el hecho de que se pierda una red neuronal implica de que no se pueda restablecer o reestructurar. Es difícil en adultos, pero se puede. Y además, existen glías que se quedan en la fase más inmadura posible y por tanto son pluripotenciales. Se guardan, al igual que ocurría con las células satélite a nivel muscular, se guardan en su forma más inmadura en el cerebro y son capaces de transformarse en neuronas, especializándose, ¿ya? Pero es muy poco común. Y finalmente, las neuronas son microscópicas, como la mayoría de las células, pero pasa también lo mismo que con los músculos. Tienen longitud tan variable que fácilmente una sola neurona puede medir 1 metro de largo. Una neurona puede medir unos cuantos centímetros. Generalmente, la mayoría de las neuronas miden más de 1 centímetro. Son tan finitas que no se ven, pero son tan largas que la mayoría de las neuronas miden más de 1 centímetro, contando soma y axón y dendritas. Y hay neuronas que fácilmente miden 1 metro, como las neuronas que conectan el tallo encefálico con la cola de caballo. Es la misma neurona. ¿Ya? Ahora, expliquemos un poquito mejor las funciones de las 3 zonas generales de la neurona. Vamos a tener soma o cuerpo celular, donde tenemos el núcleo. Acá se procesan los nutrientes entregados por las glías. Se generan moléculas, particularmente los neurotransmisores. Y una cosa importante es que en el sistema nervioso, así como en el sistema endocrino, se pueden encontrar ganglios. ¿Ya? Nosotros en el sistema endocrino, perdón, en el sistema inmune, nosotros tenemos ganglios, ¿cierto? Los ganglios se inflaman. Bueno, el sistema nervioso también tiene ganglios. Si usted, por ejemplo, abre un cadáver de un animal cordado, es decir, que tenga columna vertebral, alrededor de la columna se va a encontrar con unas bolitas blancas. Se va a encontrar con cordones que salen, que son los nervios, y entre medio, entre la médula y conectando con este cordoncito blanco que es el nervio, vamos a encontrarlo con unas pelotitas, con un engrosamiento. Eso es lo que se llama ganglios nerviosos. Bueno, un ganglio nervioso no es nada más y nada menos que todos los somas de las neuronas agrupados. En la práctica, un nervio está formado solo por axones. ¿Qué es un ganglio nervioso? ¿Sí? ¿Qué es un ganglio nervioso? En la práctica, un nervio está formado solo por axones. Para que se haga una idea, mire, yo agarro, tomo acá una neurona, le voy a hacer su núcleo, ¿cierto? Y va a tener sus ramificaciones, ¿ya? Sus dendritas. Vamos a agarrar otra aquí y sus respectivas ramificaciones, otra acá. Entonces, como son muy buenas amigas, compañeras, compañeres, poliamorosas, se abrazan. Y se abrazan tanto que conforman una sola masa. Y eso es lo que nosotros entendemos como ganglio nervioso.
Todas ellas tienen dendritas, las dendritas están conectadas entre ellas o tienen algunas ramificaciones hacia afuera. Pero sus axones tienen que salir para un lado. Y los axones se van a agrupar formando un solo canal que sale. Y eso es un nervio. Un nervio, en la práctica, no tiene cuerpos neuronales. Solo tiene axones. Nada más que axones. Un nervio solo son axones de neuronas. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual también en los nervios periféricos, es decir, los nervios que están fuera de la médula, no sé si han escuchado que la gente que tiene accidentes se pueden volver a conectar los nervios. ¿Han escuchado eso? La gente que tiene accidentes se pueden volver a conectar los nervios. Es difícil, cuesta que funcione, pero resulta. ¿Sí? Ya, pues. ¿Y por qué podría yo volver a conectar células que estuvieran muertas? Se conecta. Si en el cuerpo del nervio yo tuviera somas, la neurona se muere. Pero como es el axón, como es esta parte, esto sí logra sobrevivir incluso desconectado. Y por tanto lo puedo volver a conectar. Ya vamos a explicar por qué, gracias a las vainas, que son las células de Schwann. Entonces, se puede. Las dendritas, como les decía, son prolongaciones que salen directamente del núcleo, son más cortas, reciben información y habitualmente el axón es la que transmite la información. El axón puede llegar a medir fácilmente 1 metro de longitud, es la prolongación más larga de toda la célula. Nace de una zona que se llama montículo axonal. En la zona del soma hay una pelotita, un nódulo, y de ahí sale este axón. Puede tener ramificaciones colaterales y transporta moléculas desde el soma hacia el final del axón a través de 2 mecanismos. Porque en su interior se tienen que mover las moléculas. ¿Sí? A través de lo que se llama flujo axoplasmático y el transporte axonal. El flujo axoplasmático literalmente es llevar las moléculas que se producen aquí a través de una especie de rieles de tren, que son en realidad, ¿cómo se llama? Microtúbulos, ¿ya? Por dentro llevan, y eso se demora, mover una molécula, imagínense, una neurona que mide 1 metro, las neuronas de la médula, se demora en llevar el mensaje de acá hasta acá abajo. Pero el flujo, el transporte axonal tiene que ver con la carga eléctrica de la neurona y obliga a que la molécula por dentro se mueva a una velocidad altísima, explicando por qué las respuestas nerviosas pueden ser más rápidas. Tan rápidas que son más rápidas incluso que la luz. La respuesta eléctrica de nuestro sistema no es más rápido que la velocidad de la luz, pero es más rápido que el cable. Que la transmisión eléctrica en un cable es más lenta que la transmisión eléctrica de nuestras neuronas. Ya vamos a ir para allá. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, porque en todo el sistema, tanto en el central como en el periférico, hay axones y hay dendritas. Pero en el periférico, el axón está envuelto en esto, como estos choncitos. ¿Sí? Estos choncitos son células también. Son células gliales, de hecho, que se llaman células de Schwann o vaina de mielina. Las células de Schwann o vaina de mielina son fundamentales para que haya transmisión rápida en las neuronas. Cuando se degrada la mielina, cuando se degradan estas células y se empiezan a morir, la transmisión se enlentece, entonces todo el sistema funciona más lento. Eso ocurre, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. ¿Ya? Ahora, a nivel funcional, nosotros vamos a entender de que las neuronas pueden cumplir 3 tipos de funciones. Sacar información desde el centro de integración, sistema nervioso central, hacia afuera, traer información desde afuera hacia el centro, o actuar como interconectoras entre las neuronas que están llevando la información. Entonces, vamos a decirle que tenemos neuronas aferentes, aquellas que son sensitivas, aquellas que traen la información desde acá hacia acá. Eso se llama neurona aferente. Para que usted me entienda, en la punta del dedo, usted tiene
axones. Porque tiene sensibilidad. A usted le duele si yo le pincho la punta del dedo, ¿cierto? Ahí hay axones de varias neuronas. Una de esas neuronas está integrada, todas esas neuronas están integradas dentro de un solo nervio, que es el mismo nervio que llega hasta exactamente aquí, en realidad aquí. La misma neurona está, el mismo grupo de neuronas existe desde la punta de su dedo hasta aquí, a la entrada de la médula. La misma, exactamente las mismas. Si ahí hay 600 neuronas formando el ganglio que sale de acá y el nervio que llega hasta la punta de su dedo, son las mismas 600. Acá no hay interconexión entre neuronas. Es la misma. Y aquí recién esta neurona que viene y trae la información tiene que conectarse con la médula. Y ahí vamos a tener lo que se llama neurona de asociación o interneurona. ¿Ya? La que hace como de gestionadora de información. Y dice, ok, esta información ¿la puede procesar la médula por sí sola o la tengo que mandar al cerebro? Hay cosas que las procesa la médula por sí sola, que son particularmente los reflejos. Cuando usted el médico le da el golpecito aquí y da la patada, eso se llaman reflejos. Los reflejos no se procesan en el cerebro, se procesan en la médula. ¿Ya? Esas las gestiona la misma interneurona. La misma interneurona da la respuesta de vuelta. ¿Sí? Pero, si es dolor, por ejemplo, el dolor es un impulso distinto. El martillazo te genera varias sensaciones, genera varios impulsos, usa varios tipos de nervios. Un nervio aferente que trae la sensación del dolor del martillazo, un nervio que lleva la sensación de la presión que genera el martillo, nervios que generan la sensación de movimiento, que detectan el movimiento que se generó. Todos esos son nervios con neuronas aferentes. La mayoría de esa información va a llegar a su cerebro y por eso usted se entera del golpe. Pero parte de la información, que es el impacto, la presión ejercida, se gestiona directamente en la médula a través de la interneurona y la interneurona dice, guacho, respuesta, patea. Y eso lo lleva a través de un nervio eferente. Las neuronas que llevan la respuesta desde el centro regulador hacia afuera. ¿Se entiende esta idea general? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, usted, una cara perdida, pero impresionante. Básicamente, vamos a tener neuronas que traen información Sí, entendí, hacia el cerebro o la médula. El aferente lleva la información al cerebro y eferente lleva la respuesta. Tiene que haber alguien que interactúe, eso se llama Ah. interneural. ¿Viste? Es eso. No era así. ¿Sí? Es eso, en resumidas cuentas. ¿Ya? Ah. ¿Cómo? Ahora, No. las neuronas Siempre digo lo eferentes, mismo. es decir, las neuronas que salen, se pueden dividir en neuronas voluntarias e involuntarias. Por tanto, vamos a hablar de neuronas somáticas y neuronas autónomas. ¿Ya? Las somáticas son las que generan respuestas que usted puede controlar. Usted sabe y decide mover el dedo, sacar la mano, ¿cachai? Es voluntario. Las neuronas autónomas generan respuestas involuntarias. Por ejemplo, cuando usted le da frío y se le paran los pelitos. Una neurona tiene que haber gestionado eso. ¿Cachai? Y esa información la gestionó directamente la médula. De hecho, no pasó por el cerebro. El frío lo sentiste a nivel cerebral. Pero que se te paren los pelitos es un reflejo. De hecho, se llama reflejo piloerector. Y fue una neurona de la médula que dijo, guacho, tiren los pelos para arriba para tratar de mantener el calor. ¿Sí? Entonces vamos a tener autónomas y somáticas. Las neuronas también se pueden clasificar según su forma. ¿Ya? Cuando hablamos de clasificación por forma, vamos a hablar de clasificación estructural. Y vamos a decir que tenemos neuronas bipolares porque tienen dos grupos alargados de ramificaciones y ambas parecen axones. ¿Ya? Normalmente las neuronas bipolares se encargan de responder en las dos direcciones al mismo tiempo. Son muy pocas, las interneuronas pueden ser así, y también las de la retina. Porque el ojo trae información hacia adentro, pero al mismo tiempo lleva la respuesta hacia afuera de contraer o dilatar la pupila. ¿Ya? Mismo tipo de grupo neuronal. Las neuronas unipolares tienen un solo axón que se ramifica en dos. En vez de que sean dos axones,
uno solo que se abren dos, ¿ya? Habitualmente son neuronas sensitivas. Generalmente lo que ocurre es que en realidad este axón no es tan cortito, sino que es muy largo. Entonces, claro, tenemos el ganglio de todos los cuerpos, todos juntos, acá a la orilla de la médula, y ese axón se abre formando varias ramas de nervio. Entonces, la misma neurona puede estar formando parte de dos nervios, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces son bipolares. Las multipolares, que es el diseño clásico de las neuronas, tienen muchas dendritas, generalmente un solo axón, y estas habitualmente son las neuronas motoras, es decir, las que generan el movimiento, ¿ya? Tienen esta forma básicamente porque a través del axón llevan la información de hay que contraer el músculo, hay que parar los pelitos, hay que contraer la arteria, dilatar la arteria, contraer los vasos respiratorios, o sea, los vasos sanguíneos, la vía respiratoria, etc. Y las piramidales son las que tenemos en el cerebro. Las neuronas que nosotros tenemos en el cerebro no tienen esta forma, tienen esta forma, ¿ya? Son estructuras complejas de ramificaciones múltiples, no tan